estar con vosotros hoy aquí, esta mañana de domingo. Hoy vamos a seguir con nuestra serie de mensajes para los que estén aquí por primera vez. Estamos haciendo una serie de mensajes sobre los héroes de antaño, los personajes del Antiguo Testamento, ¿vale? Y es curioso porque hoy me toca el libro de Deuteronomio. Me avisaron el miércoles que Jeff no podía venir, entonces al final, bueno, le dije, no te preocupes, lo preparo. Y el libro de Deuteronomio no es un libro corto, son 34 capítulos, es bastante complejo porque hay muchas partes que hay que tener en cuenta. Y para aquellas personas que quieran leer el libro, se tarda unas 2 horas y media en leer todo el libro de Deuteronomio. 2 horas y media. Y eso con un ritmo normal, tirando alto. Si eres un lector lento como yo leo bastante lento, de hecho, porque tengo un problema de aprendizaje, te va a llevar más tiempo. Pero no pasa nada porque está lleno de promesas de Dios y vas a seguir aprendiendo. Así que yo lo que me gustaría enfocar en la enseñanza de hoy, porque va a ser un poco híbrido, sermón-enseñanza, más como un ánimo o una incitación, una provocación a vosotros espiritualmente de que leáis el libro en casa. Es decir, aquí solamente me voy a remitir o voy a tratar de trazar la línea general de la historia de Deuteronomio, ¿vale? Y una de las cosas muy importantes que tenemos sobre el libro de Deuteronomio... entonces, el libro de Deuteronomio es un libro de transición. ¿Qué quiere decir? Que realmente no vemos mucho más avance en la historia. Si recordáis, después del Éxodo, que sé que Jeff y Carlos Ludeña estuvieron predicando sobre la idea del desierto, el pueblo de Israel, Dios es nuestro GPS, esa idea, ¿verdad? Entonces sabemos que después del Éxodo, después de este tiempo en el desierto, el pueblo de Israel había estado en el monte Sinaí recibiendo el pacto, recibiendo esa relación, recibiendo los mandamientos por parte de Dios. Entonces tenemos que la generación del Éxodo, es decir, aquellas personas que estuvieron deambulando por el desierto durante 40 años, ¿vale? Esa generación, esas personas, sabemos que no iban a entrar a la tierra prometida por causa de sus pecados. ¿Vale? Ahora bien, en el libro de Deuteronomio lo que está haciendo Moisés es hablando a los hijos de aquella generación que deambuló en el desierto. Es decir, no está hablando a la generación que no iba a entrar a la tierra prometida, está hablando a su descendencia, a la nueva generación que iba a entrar a la tierra prometida. ¿Vale? Tenemos una distinta audiencia. ¿Vale? Lo interesante de la manera en cómo los judíos hablaban, cómo los profetas de Dios, Moisés era un profeta para el pueblo, cómo hablaban hacia el pueblo es que cuando se referían al pueblo de Israel, imaginaros que vosotros sois la generación de los hijos de aquellos que murieron en el desierto, la manera de hablar es como si vosotros fueseis responsables de lo que pasó antes. Sí, les habla como si ellos hubiesen presenciado todo lo que sus padres, ya muertos, habían presenciado. Porque en la manera judía de entender la fe y la comunidad era así, el individualismo, contrario a nuestras épocas actuales, no era algo tan común. Es decir, la gente cuando pensaba mi fe, mi tiempo con Dios, recordar la oración de Jesús en el Nuevo Testamento, Padre nuestro, no dice Padre mío, Padre nuestro, primera persona del plural. Aquellos que les gusta la lingüística. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que siempre hay un énfasis en la comunidad, en la fe comunitaria, en la fe de todos, no la fe individual y ahí te buscas las castañas tú con tu fe. Ese espíritu no existe. Por eso vemos un diálogo siempre, les está hablando a ellos como si fuesen sus padres, pero no es eso, es porque es la historia de un mismo pueblo. Es lo que está tratando de enfatizar Moisés, ¿vale? Ahora bien, el esquema general del libro de Deuteronomio, lo digo brevemente, no tenéis que saber esto, vemos en los primeros 4 capítulos lo que Dios ha hecho por nosotros, es decir, repasa toda la historia del desierto, Moisés a la nueva generación, luego se pasa del capítulo 4 al capítulo 29, dando principios para la vida santa, la manera en cómo se van a organizar en la nueva tierra que van a heredar, es decir, le da una cantidad de leyes, tanto legales y religiosas y espirituales. Porque a diferencia del Nuevo Testamento, Israel era a la vez como un estado confesional y secular a la vez. Es decir, que aparte de emitir leyes espirituales para el pueblo, para su vida espiritual, también actuaba al mismo tiempo como si fuese un tribunal de justicia ahora.
Es decir, el código legal o la ley de, por ejemplo, si tú robas en la calle, el Policía Nacional te para y pues vas a tener consecuencias, eso estaba mezclado. Pero también, si mentías, también en la tribu de Israel te iban a decir algo. Es decir, las mismas personas se encargaban de ambas cosas, de lo penal y también de lo espiritual. Eso también hay que tenerlo claro, porque si no, no se entiende el libro de Deuteronomio. Porque tú te dices, ¿por qué está dando estas leyes tan raras? ¿Vale? Luego, lo que tenemos en el capítulo 29 al 30 es, de nuevo, el tercer discurso de Moisés. Hay 4 discursos en el libro de Deuteronomio, ¿vale? El primero es el repaso de lo que pasó en el desierto a los padres, insistiendo a sus hijos, decir, no hagáis lo mismo, tenéis que aprender de los errores, todo eso. El segundo discurso son los principios, las leyes que les está dando Moisés para cuando hereden la tierra tengan una especie de constitución o de código penal o una ley que les ayude a convivir juntos. Y que cuando haya conflictos, oye, me mataste a mi vaca, ¿y ahora qué? Pues ahí está la ley, para eso está la ley, para que puedan ver estos casos y, según estas leyes, tratar de establecer justicia en la comunidad, ¿vale? Y el tercer discurso es un llamado a comprometerse con Dios, que es del 29 al 30. Y por último tenemos una transición al mando, porque de Moisés pasamos a Josué. Josué, el libro de Josué no es otra cosa que es decir, Moisés confiere o delega la autoridad sobre el pueblo de Israel para heredar la tierra, que esto lo vamos a ver la siguiente semana, ¿vale? Así, por eso digo que es un libro de transición, porque aquí no necesariamente vemos un avance, vemos como una pausa, como diciendo, sí, antes de meternos a la tierra necesitáis escuchar lo siguiente. Es lo que básicamente está haciendo Moisés en todo el libro de Deuteronomio. ¿Amén? ¿Se entiende esto? Os dije que iba a ser como media clase esto. Estáis de vuelta al cole. Bien, entonces, sí, estuve leyendo, en preparación a este sermón el jueves en la biblioteca, estuve leyendo todo el libro de Deuteronomio de golpe. Porque digo, si voy a hablar de un sermón esto, tengo que leérmelo todo de nuevo para repasar. Y lo curioso es que la pregunta que saltaba del texto, cuando tú lees el libro de Deuteronomio, es muy rico el libro de Deuteronomio. Podemos hablar de muchos temas. Pero una de las preguntas que sale del texto todo el tiempo es, ¿qué cosas tiene que recordar esta nueva generación para no repetir los pecados de sus padres? Repito, ¿qué cosas tiene que recordar o tener en cuenta la generación nueva que va a entrar en la tierra prometida con José, no con Moisés, porque Moisés no llega a entrar, con José, para no repetir los pecados de los padres que deambularon en el desierto, del cual nos habló Carlos y Jeff también? Esa es la pregunta que va a tratar. Sí, ¿qué le dices a los hijos cuyos padres murieron en el desierto por su terquedad? ¿Cómo cambias esa generación? ¿Cómo equipamos esta nueva generación para que ame a Dios? Esto lo podemos pensar en nuestra época contemporánea, en nuestra actualidad, como cómo equipamos a los adolescentes o a los preadolescentes para que no repitan nuestros errores en el pecado y amen a Dios desde una joven edad, por ejemplo. Pues esa es la pregunta que está enfrentando Moisés. Y Dios está hablando a través del profeta Moisés para comunicar a su pueblo cómo lograr eso. ¿Qué cosas tiene que recordar el pueblo de Israel, esta nueva generación joven, a la hora de entrar a la tierra prometida para no repetir los pecados de sus padres, para vivir en arrepentimiento, para vivir en santidad, para dejar los pecados de atrás? También podríamos incluso imaginarlo en nuestra propia vida. ¿Qué cosas tenemos que recordar nosotros para dejar esos pecados que nos siguen esclavizando en nuestra vida cristiana? ¿Qué tenemos que hacer para dejarlo atrás? Pues eso es lo que va a tratar de contestar Moisés diciéndoselo al pueblo. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Entonces, vamos a ver básicamente digamos, el rol o el papel o la función que tiene la idea de recordar. Recordar. Este sermón es recordar. Ese es el tema central del sermón. En nuestra vida espiritual, ¿qué poder tiene esta idea de recordar cosas espirituales a la hora de vencer, a la hora de prepararnos para un nuevo futuro? Una nueva tierra prometida, un nuevo estado espiritual, una nueva espiritualidad que hemos vivido como discípulos, un nuevo tiempo, ¿vale? Vale, pues vamos a ver, el primer punto es recordar su instrucción. Entonces vamos a ver 4 cosas que hay que recordar, vamos a ver pasajes distintos porque no da tiempo a mirarlo todo, pero el primero es recordar su instrucción de Deuteronomio 6, del 1 al 3. Y leemos. Dice así:
Estos son los mandamientos, preceptos y normas que el Señor, tu Dios, mandó que yo te enseñara para que los pongas en práctica en la tierra de la que vas a tomar posesión. Para que durante toda tu vida, tú y tus hijos y tus nietos, ya Dios está pensando 3 generaciones para adelante, honréis al Señor tu Dios cumpliendo todos los preceptos y mandamientos que te doy. Y para que disfrutes de larga vida. Escucha, Israel, esfuérzate en obedecer. Así te irá bien y serás un pueblo muy numeroso en la tierra donde abundan la leche y la miel, tal como te prometió el Señor, el Dios de tus padres. Bien, una de las cosas que a veces llama la atención sobre el tema de nuestra vida espiritual es... he visto a muchos cristianos, cristianas, incluso en mi propia vida, da igual cuánto tiempo tienes, yo voy a cumplir 15 años ya desde que me bauticé, y es curioso porque a veces entramos en una fase rara donde pensamos que hay una varita mágica. Hay algo que no estoy entendiendo. Pero es curioso porque siempre pensamos que ese algo se encuentra fuera de aquello que se encuentra en la palabra de Dios. Y es verdad, hay muchas herramientas como salud mental, psicología, todo eso está genial, yo lo apoyo, animo a la gente porque es una herramienta más. Pero algo que tenemos que tomar en cuenta es no creer que hemos tenido suficiente instrucción o Biblia, o que sabemos ya hemos leído la Biblia una vez, ya no necesito aprender nada de ello. O ya no necesito ir. Por ejemplo, en mi generación de millennials, muchas de mis amigos y amigas que han pasado por tiempos difíciles en su fe, he visto como una mala práctica, que tampoco quiero condenar y ser como legalista de que eso nunca se puede hacer, pero quiero tratar de ir en el trasfondo del problema. Recurren mucho a podcasts o a sermones o a libros para su dieta espiritual. Es decir, que todos los nutrientes nutrición espiritual lo obtienen a través de la comida masticada de otros. Pero hay algo profundo que ocurre cuando tú, con el Espíritu Santo que está viviendo dentro de ti, te acercas a Dios en una relación personal que no es solo intelectual, no es solo información, sino es un encuentro con Dios, como yo me encuentro con mi esposa cuando me voy de cita, o como ahora con los hermanos cuando me vaya a tomar algo. Es un encuentro, es un evento, es una reunión, es una comunión. Pasan cosas distintas, porque no es solo teoría. Si fuese solo teoría, sí, nos valdría con el sermón o el podcast. Y yo escucho, probablemente sea de las personas que más escucha podcast y a otras personas hablar, porque me paso leyendo todo el día y escribiendo sobre las ideas de otros, con el doctorado de filosofía que estoy haciendo, es todo lo que hago, básicamente. Pero nada puede sustituir que tú mastiques tu comida. Aquí no. Eso de que te pongan el suero ahí porque no puedes masticar, eso espiritualmente no funciona si queremos tener una fe fuerte. Puede funcionar en algunos momentos, nos pueden ayudar, pero aquí está la insistencia de seguir el mandato de Dios, de recordar la instrucción. Ellos ya habían recibido la ley, sus padres en el monte Sinaí, pero de nuevo está la idea de recordar la instrucción de Dios. ¿Vale? ¿Amén? La segunda cosa que dice es recordar los milagros del pasado para enfrentar los problemas del presente. Mirad, dice, versículo 17, tal vez te preguntes, ¿cómo podré expulsar a estas naciones si son más numerosas que yo? Pero no les temas, recuerda, de nuevo el verbo, recuerda bien lo que el Señor tu Dios hizo contra el faraón y contra todo Egipto. Con tus propios ojos viste las grandes pruebas y señales y prodigios milagrosos que con gran despliegue de fuerza y de poder realizó el Señor tu Dios para sacarte de Egipto, y lo mismo hará contra todos los pueblos a quienes ahora temes. Fijaros la pregunta que hace Israel. O tal vez se pregunten, ¿cómo podré expulsar a estas naciones si son más numerosas que yo? ¿Cómo podré expulsar este pecado de mi vida si es que siempre caigo en el mismo? ¿Cómo podré luchar con esta dificultad? Porque es que siempre me encuentro ansioso y paralizado por el miedo. Tú pon el problema. Esa es la pregunta de raíz que están haciendo. Aquí dice naciones porque habían naciones enemigas con las que iban a entrar en guerra. Y tenían miedo. Muchos de ellos tenían miedo. Porque eran grandes, fuertes, se dejaban llevar por las apariencias. Como la mayoría de israelitas se dejó llevar por la apariencia de Goliat, el gigante, que esta historia la conoce casi todo el mundo, y David era un pastor guapete que no era muy allá físicamente, pero bueno, por su fe pudo vencerle. Es lo mismo.
De nuevo vemos aquí que lo que les... Pero fíjate la respuesta que da Moisés a esa pregunta. ¿Cómo podré expulsar a estas naciones si son más numerosas que yo? Tal vez te preguntes. Versículo 18, pero no les temas. Fíjate el antídoto, fíjate la respuesta a esa pregunta. Recuerda bien lo que el Señor tu Dios hizo contra el faraón. Es decir, mira hacia atrás, mira las victorias pasadas, mira de dónde Dios te ha sacado, o mira la vida de aquellas personas en las que Dios ha obrado poderosamente y coge fe. Ese es el Dios que tenemos. El Dios que creó el cosmos, el multiverso, bueno, hay tanto debate ahora sobre el tema, los universos paralelos, cosmología, bueno, ahora chakra, bueno, todas estas cosas, es Dios, es el mismo el que creó todo. Y es el mismo Dios que con su poder nos va a ayudar a vencer cualquier obstáculo que tenemos por delante. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Recordar aquello que Dios ha hecho en nuestras vidas, mirar hacia atrás, hacer un trabajo de introspección y decir, ¿qué Dios ha hecho en mi vida? Y ponernos en contacto. Me encanta cuando los bebés cristianos o cristianas, en el caso de Liliana, da una comunión, porque yo digo, qué fresco lo tiene. Pero todo, no estoy hablando de su historia de conversión. Yo me acuerdo de mi historia de conversión. Macarrilla de barrio se convierte al cristianismo. Bien, eso yo me acuerdo bien. Pero me encanta que cuando Liliana lo cuenta, le afecta. Está como consumida por su historia. Está consumida por cómo Dios le ha marcado en su vida, cómo Dios la ha transformado. Y eso es algo que, mientras más veteranos estamos en la fe, es una tentación simplemente tener como solo comportamiento, saber qué decir y no estar consumidos por esa relación con Dios. Que vaya más allá de la teoría, sino a los afectos, a las sensaciones, a cómo interpretas la realidad, cómo ves las cosas, a cómo experimentas tu trabajo, tu relación. Amén. Punto número 3, recordar a Dios cuando cumple sus promesas. Bien, bueno, esto es un poco largo, pero es fácil de entender esta parte. Dice, cuando Dios cumpla sus promesas, acuérdate de lo siguiente. Cuando hayas comido y estés satisfecho, alabarás al Señor tu Dios por la tierra buena que te habrá dado. Pero ten cuidado de no olvidar, es decir, de recordar, es otra manera, no olvidar, recuerda, ¿vale? Pero ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios. No dejes de cumplir sus mandamientos, normas y preceptos que yo te mando hoy. Y cuando hayas comido y te hayas saciado, cuando hayas edificado casas cómodas y las habites, cuando se hayan multiplicado tus ganados y tus rebaños y hayan aumentado tu plata y tu oro y sean abundantes tus riquezas, no te vuelvas orgulloso, ni olvides al Señor tu Dios, quien te sacó de Egipto, la tierra donde viviste como esclavo. El Señor te guió a través del vasto y horrible desierto, esa tierra reseca y sedienta, llena de serpientes venenosas y escorpiones. Te dio el agua que hizo brotar de la más dura roca. En el desierto te alimentó con maná, comida que jamás conocieron tus antepasados. Así te humilló y te puso a prueba para que a fin de cuentas te fuera bien. No se te ocurra pensar, estas riquezas es fruto de mi poder y de las fuerzas de mis manos. ¿Qué nos puede pasar? Me lo he ganado. Es otra manera de decirlo. Es mi fe. Yo estoy donde estoy por mi esfuerzo solamente. Esa es una actitud arrogante. 18. Recuerda al Señor tu Dios, porque es Él quien te da el poder para producir esa riqueza. Así ha confirmado hoy el pacto que bajo juramento hizo con tus antepasados. Lo curioso es que al final Moisés les profetiza... esto es mi nota, perdón. La mezclé con la... Perdón ahí, eso no leáis la chuleta. Bien, bueno, ni siquiera sé qué puse ahí, la verdad, porque añadí otra nota debajo luego. Bien, estuve leyendo un libro en el doctorado que se llama, este año tengo que publicar un artículo académico en una revista académica de filosofía sobre un libro de actualidad relevante. Pues recientemente leí de un profesor de Harvard, se llama Michael Sandel, y Michael Sandel escribió un libro que se llama La tiranía del mérito. La tiranía, un tirano, la tiranía es como la opresión o el malestar o lo injusto que causa el mérito. El mérito. Y tú dices, ¿pero qué problema tiene el mérito? Y una idea interesante que habla, es muy complejo, muy buen libro, si tienes ganas de romperte la cabeza, pero en el libro habla que muchas veces en nuestra sociedad podemos tener una idea de la meritocracia. Es decir, que aquellas personas que más se esfuerzan son aquellas que merecen estar en los puestos top y ganar más dinero. Esa es básicamente la idea. Claro, pero el problema es que si tú analizas esa idea más profundamente, te das cuenta que no todos tenemos el mismo punto de partida.
Y no todos tenemos los mismos privilegios, y no todos tenemos los mismos talentos y dones. Entonces la cosa se complica más, porque aquello que te lleva más lejos en la sociedad en términos de estatus, riqueza y trabajo no es solamente el esfuerzo, sino un montón de oportunidades que tus padres, tus amigos, la comunidad, los dones que te ha dado Dios, la energía, la personalidad te ha llevado. Pero ¿qué ocurre cuando solamente... Atención, ¿por qué menciono esto? Porque precisamente lo que les está diciendo Dios a través de Moisés a su pueblo es: cuando os vaya bien y estéis en esas casas guay comiendo pollito asado, si eres vegana, pues otra cosa. Es decir, cuando estés ahí pasándolo bien y cómodo y tengas un coche, una casa más estable, un estado económico mejor, no seas arrogante y pienses que tú lo lograste por ti solo. Porque incluso Dios nos da el vigor, el aliento, la vida, la energía para trabajar. Todo vuelve a Dios. ¿Por qué? Porque cuando pensamos que todo se debe a nuestro esfuerzo, ¿sabes qué pasa? Nos falta humildad. Nos volvemos arrogantes y miramos al que tiene menos o al que está en peor desventaja como: este no se está esforzando lo suficiente. Atención, no estoy diciendo que el esfuerzo no tenga nada que ver. Lo que estoy diciendo es que no es solo esfuerzo. Hay más variables, hay más cosas que hay que tomar en cuenta. Lo mismo en nuestra fe espiritual. No se trata de que tú digas: yo me voy a esforzar por mi cuenta. No, vivimos en una comunidad de creyentes. No es tú solo, no, es una fe comunitaria. Y hay que volver a traer esto de vuelta. Y es Dios quien al final nos da. Cuando tenemos esto en cuenta, tenemos gratitud. Somos agradecidos, porque entendemos que no todo lo hemos conseguido nosotros. ¿Amén? Y espiritualmente es muchísimo más importante. Entonces, aquí ¿por qué es importante esto para nosotros? Es porque muchas veces cuando estamos ya cómodos y Dios ha cumplido sus promesas, nos podemos olvidar de Él. Lo he logrado yo solo. Léete el libro. La tiranía. Porque ahí te va a ayudar para entender esto mejor también. Bien, el punto 4 es recordar a Dios en la tentación. Sí. Recordar a Dios en la tentación, y con esto acabamos. Había un último punto, pero al final no lo vamos a saltar, no pasa nada. La cuarta cosa que la nueva generación necesitaba recordar era recordar a Dios cuando estaban tentados, cuando sintiesen tentación en el futuro. Ahí hay que recordarle también. Fijaros, el pasaje es muy sugerente, estimula mucho a pensar en nuestra fe este pasaje. Dice así: cuidado, no os dejéis seducir. No os descarriéis ni adoréis a otros dioses ni os inclinéis ante ellos, porque entonces se encenderá la ira del Señor contra vosotros y cerrará los cielos para que no llueva. El suelo no dará sus frutos y pronto vosotros desapareceréis de la buena tierra que os da el Señor. Grabaos estas palabras en el corazón y en la mente, atadlas en vuestras manos como un signo, llevadlas en vuestras fuentes como una marca, enseñádselas a vuestros hijos y repetidselas cuando estéis en vuestra casa y cuando andéis por el camino, cuando os acostéis y cuando os levantéis. Escribidlas en los postes de vuestra casa y en los portones de vuestras ciudades. Así, mientras existan los cielos sobre la tierra, vosotros y vuestros descendientes prolongaréis vuestra vida sobre la tierra que el Señor juró a vuestros antepasados que les daría. Me encanta. De nuevo, dice: cuando sintáis tentados, recordar. ¿Pero qué recordar? Es tremendo, porque recordar se queda hasta corto el verbo. Se nos queda corto. Las palabras fallan, son limitadas. Porque aquí está diciendo: grabaos, marcar, es decir, poner la palabra de Dios, poner sus promesas, poner esa mentalidad espiritual en todas las partes de tu vida. Es decir, satúrate de la palabra de Dios, satúrate de sus promesas, de tal modo que, como dice la Escritura en Romanos, cambiando nuestra manera de pensar, cambiamos nuestra manera de vivir. Es tal cual, es lo mismo. Cuando nos sintamos tentados, lo que necesitamos tener es la palabra de Dios tan interiorizada. Pero de nuevo, no es teórico, es más que teórico. No es: sí, sé que la Biblia dice eso. No, que también es el primer paso, porque si no la has leído tampoco vas a saber. Hay que leerla para saber lo que Dios te promete. Pero es más que eso, es algo interior. Me ha prometido eso. Es como cuando yo estaba enamorado de Sandra, sigo enamorado, a ver si luego me va a caer. Ya me está mirando mal. Encima está embarazada. Me vais a ver con moratones aquí, bueno, en fin. Pero es como cuando Sandra me decía: nos vemos a las 8 en este lugar. ¡Ostras! Yo sabía teóricamente que era a las 8 y sabía el lugar. No, pero eso no importa, eso es lo secundario.
cómo es, toda esa verdad que nos íbamos a ver afectaba todo mi ser. Anticipaba mis emociones, estaba alegre ese día. ¿Qué te pasa, Carlos? Que voy a ver a Sandra a las 8. Pringao, tú no. Y todas esas cosas, claro. Entonces, eso es lo que está, ese tipo de grabar en tu corazón, eso es lo que significa, te afecta a todo, afecta la manera en cómo estás en el mundo. Afecta la manera en cómo existes y caminas y todo, ¿vale? Entonces, esa es la cuarta cosa que necesitamos recordar. Así que, de resumen, son 4 cosas: recordar su instrucción, recordar los milagros del pasado para enfrentar los problemas del futuro. 3, recordar a Dios cuando cumple sus promesas y no creamos que lo hemos ganado nosotros solos, porque eso nos puede llevar a caer gravemente, y muchos han caído. Y por último, recordar a Dios en la tentación del modo que yo recordaba a Sandra cuando nos íbamos a ver, de un modo que afecta a tu modo de ver todo, ¿vale? Recordar a Dios, grábatelo en tu corazón. Y nada, familia, eso es todo por hoy. Espero que os haya animado este mensaje. Y de nuevo, este mensaje es tan solo un aperitivo de lo que podréis encontrar vosotros si os encontráis con Dios en la palabra y en la oración y lo leéis por vuestra cuenta, ¿vale? Entonces os animo mucho a eso, y si tenéis alguna pregunta del libro, ya sabéis que siempre estoy disponible para eso, ¿vale? Así que muchas gracias y vamos ahora a pasarlo con los anuncios. Gracias.